Bueno, pues vamos a concluir estas reflexiones sobre el mal con la concepción, con algunos análisis sobre lo que se podría denominar la concepción positiva del mal, el tema 25. Bien, ya hemos visto que toda la tradición occidental en general parte de que el bien, hay una identificación entre bien y ser, quedando el mal relacionado con la nada. Hay algunos que esa oposición, sobre todo a partir de una tradición libertina en la burguesa, en la ilustración, finales de la ilustración, finales del 18, principios del 19, una especie de, digamos, recuperación del mal, lo que se llamaríamos una afirmación del mal, una condición positiva del mal, en el cual se invierte esta visión cristiana, ¿no? Entonces ahí ya no aparece la idea de la sublevación de Satanás, de Lucifer, como una especie de rebelión soberbia frente a la divinidad, sino al contrario, como la afirmación prometeica de la libertad frente a un Dios opresor. Entonces hay una especie de recuperación de la figura del pecado, especie ya desde Satán, desde el demonio, hasta el hombre, porque el hombre, aparece el hombre como el ser capaz a- 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 de pecar, es decir, de oponerse a la ley dada. En la tradición griega está la noción de Prometeo, en Prometeo que cuando tiene que ir repartiendo las características a los animales, se encuentra que cuando llega el hombre ha repartido todo y no hay nada, ¿no? Entonces se le ocurre decir, bueno, pues ya que la naturaleza no te ha dado nada, vamos a buscar otra cosa, y es la cultura. ¿Y cuál es el origen de la cultura? El fuego. Roba el fuego a los dioses y se lo pasa a los hombres. Obviamente Zeus se enfada mucho, le condena ahí, le pone en el monte Cáucaso atado, ¿no? Hay esos maravillosos cuadros, dos cuadros que hay en el Prado, uno de Ticio y otro de Prometeo, ambos arrojados, atados en una montaña y comidos con su cuerpo comido por aves, de tal manera que cada año, cada día lo comido se regenera y es eterno, ¿no? La idea de condenación eterna, bueno, también tenían en ese sentido los griegos. Es decir, entonces esa figura, las dos figuras, una angélica, Lucifer, otra humana, Prometeo, una concepción prometeica del hombre, pues son retomadas en estas lecturas, ya digo, del siglo final del 18, principio del 19 y sobre todo la línea fundamental es el Divino Marqués, es el Marqués de Sade, noble, revolucionario, cercano a la revolución, encerrado continuamente en Charenton, escribiendo allí como podía sus locuras, perseguido por su mujer, por su suegra, por el director de la cárcel, etcétera. Pues ese Marqués de Sade construye un discurso enormemente creativo, enormemente una especie de pedagogía del mal que empieza ya en la filosofía del boudoir, en el cual hay una especie de contraformación de una jovencita en la cual en lugar de recibir las enseñanzas normales para su género de bondad, sumisión y tal, pues son educadas, es educada por un libertino, por unos libertinos, como una especie, una máquina de placer y al mismo tiempo de asesinato, ¿no? Una especie, hay el sadismo, lo que pone la aportación de Sade, lo que pone en
digamos, lo que pone de relieve son los dos grandes tabúes, o dos de los grandes tabúes occidentales, la idea del sexo y la idea de la muerte, y los retoma como imperativos, ¿no? Es decir, un sexo completamente desbordado, plural, que busca la infinidad de las posibilidades de la perversión, ¿no? Como se ve en Justine, como se ve en Juliet, catálogos de perversiones, ¿no? Es decir, un mal continuo, un mal generalizado, ¿no? Y además una pedagogía del mal, ¿no? Y luego, ligado con eso, pues el crimen, la apología del crimen, del asesinato, empezando por la madre, ¿no? La ruptura del incesto, la violación de la madre, la muerte de la madre, es decir, una pedagogía del crimen. Y esto se escenifica especialmente en los 120 días de Sodoma, en los cuales una película espléndida, terrorífica, pero espléndida, de Pasolini, ¿no? Saló. Y ahí lo que se representa, un análisis maravilloso que hizo Roland Barthes sobre esto, ¿no? Roland Barthes además considera que el discurso la escritura de Sade es lo que él denomina textos de goce, o sea, textos de placer y al mismo tiempo de dolor ligado a la transgresión, ¿no? Pues él articula la- el relato de los 120 días de Sodoma en tres niveles, ¿no? Hay un, un primer relato de historia autobiográfico de las Madame y de los libertinos que cuentan sus historias, ¿no? Como su iniciación en el mal, ¿no? Su iniciación en la perversión. Hay una parte, digamos, práctica de puesta en acto de esa perversión, es decir, de práctica de las perversiones sexuales que acaba al final en una orgía de asesinatos ritualizados. Y luego el otro elemento fundamental en el cual Sade se sitúa en la línea de la ilustración, el problema de la justificación. Es decir, hay una justificación teórica del mal, una especie de antiteodicea, una especie de afirmación radical de la libertad humana basada en su posibilidad de construir el mal. Bien, este elemento que se analiza, pues se puede ver en cierto sentido en todas las obras de Sade, ¿no? Deleuze hace un análisis muy interesante, no tanto de Sade como de Masok, que es, digamos, una contraposición, Sade-Masoch, discurso sadiano, hacer el mal, masoquista, Sacher-Masoch, también una novela muy interesante de La Venus de las Pieles del propio Masoch, con una puesta en escena espectacular de Polanski, ¿no? En la novela homónima, en la película homónima, La Venus de las Pieles, auténtica maravilla. Bueno, pues lo importante es esa oposición, ¿no? Una, digamos, de forma, precisamente veremos que Deleuze lo critica esto, pero en principio las visiones populares es el mal, el sadismo como exaltación del mal, como producción de mal, y el masoquismo como exaltación del el sufrimiento del mal, ¿no? La recepción del mal. Bien, la contraposición que hace Deleuze en su libro Presentación de Sacher-Masoch de Sade y Masoch es la siguiente. La facultad especulativa demostrativa del sadismo y la facultad dialéctica imaginativa del masoquismo, ¿no? Las novelas de Sade, ya hemos dicho, lo dice Barthes, son novelas, al fin y al cabo un ilustrado, ¿no? Hay que tener en cuenta que Masoch es un romántico, un post-romántico, mientras que Sade es un prerromántico, es un ilustrado. Entonces, el elemento demostrativo, científico, ¿no? Sade en la línea del Marqués de Holbach, ¿no? Del materialismo y del Bézier, del materialismo francés, demostrativo, especulativo, mientras el elemento estético, imaginativo de Masoch, ¿no?
es un romántico, entonces a él pues le interesa la estética, le interesa la belleza. Si se ven las descripciones de espacios, de castillos que hace Sade y que hace Massog, pues son contra, contrapuestos. Unos, unas mazmorras, unos castillos medievales convertidos en salas de tortura y unos boudoir burgueses románticos, aristocráticos burgueses convertidos en, digamos, lugares de excitación y de placer, ¿no? Entonces, esa oposición imaginativo-estética. Segundo punto, lo negativo y la negación en el sadismo, la denegación y la suspensión en el masoquismo. El sadismo es afirmativo en su negación, es asertórico, mientras que Masog más suspensivo, ¿no? A todo puntos suspensivos. La dialéctica de la contención, ¿no? La dialéctica de la suspensión. La reiteración cuantitativa, la suspensión cualitativa del masoquismo. Cualquiera que se acerca a las novelas sadianas verá lo repetitivas que son. Y la violaron 200 veces y la violaron por todas las partes y lo repitieron 1000 veces y le rompió primero un brazo, luego el otro. Es decir, hay una especie de reiteración cuantitativa, ¿no? Hay un momento en que uno de los libertinos, Claire Wilde, dice, ya no el libertino concreto, que al fin y al cabo puede hacer muy poco mal, sino un libertino ideal que hiciera mal continuo, sin parar y de forma eterna. Dice, quisiera encontrar un crimen cuyo efecto perpetuo actuase, incluso cuando yo dejara de actuar, de manera que no hubiera ni un solo instante de mi vida, incluso durmiendo, en el que no fuera yo la causa de un desorden cualquiera y que este desorden pudiera extenderse hasta el punto en que diera lugar a una corrupción tan general o a una perturbación tan categórica que más allá incluso de mi vida el efecto se prolongara aún. Aquí está la nostalgia, la veremos siempre, de la omnipotencia divina, ¿no? Un mal durante todo el tiempo y que fuera eterno. Es decir, hay una especie de antítesis completa de la labor del Dios providente y creador, ¿no? Un mal que se extienda a lo largo de todo el tiempo y que durara todo el tiempo, incluso mientras estuviera dormido. Es importante esto, ¿no? Reiteración. Mientras la suspensión cualitativa del masoquismo. El masoquismo propio al sadismo y el sadismo propio al masoquismo, que no se combinan jamás entre sí. Porque claro, el libertino sádico también está dispuesto a sufrir lo que él hace en parte. Es decir, hay una cierta simetría, no del todo, porque al final él es el que mata, él es el que tiene la última palabra en última instancia. Claro, el modelo del libertino es el modelo de Dios, es el modelo omnipotente, del Dios omnipotente, solo que en lugar de hacer el bien hace el mal. Por lo tanto, siempre el libertino es el que, frente a la víctima, es el que conserva la última palabra. La negación de la madre y la inflación del padre en el sadismo, mientras que la denegación de la madre y la aniquilación del padre en el masoquismo. El padre, ya he dicho, el modelo que tiene es el modelo de Dios, el modelo de Dios Padre, y hay un rechazo de la madre. De hecho, aquí en la filosofía en el boudoir acaba con el asesinato de la madre. La madre es el elemento reprimido, el elemento destruido en el sadismo. Mientras que, al contrario, en el masoquismo hay una aniquilación del padre y un relanzamiento de la madre. Precisamente el amo, el ama es femenina normalmente en el sadismo. El individuo varón se somete a las torturas y al dominio del ama. Entonces hay una especie de potenciación de la madre. Bien es verdad, la madre brutal, la madre tremenda, la madre castradora, la madre asesina, no la madre como símbolo de amor, sino la madre primigenia, la madre que da la vida pero que da la muerte, Astarte,
Es decir, hay una especie ahí como de reconocimiento del elemento más mortuorio, más asesino de la madre, ¿no? La oposición del papel y el sentido del fetiche y el fantasma en los dos casos. Ahí los dos son fetichistas, pero en forma distinta, en un sentido más, digamos, más brutal, más directo, más como instrumento de tortura en el sadismo, más como fetiche, la idea de las botas, la idea del látigo, la idea de los zapatos, la idea de la ropa interior, etcétera, ¿no? De los perfumes en el masoquismo, ¿no? El antiesteticismo del sadismo, ya lo hemos aludido, el esteticismo del masoquismo, ¿no? La ilustración estética, antiestética racionalista, el esteticismo romántico y porromántico. El sentido institucional de uno, el sentido contractual del otro. Al fin y al cabo, el sadismo sigue siendo del antiguo régimen, es decir, del noble. Los libertinos son el obispo, el juez, el noble, el banquero, el gobernante en última instancia. Es el antiguo, l'ancien régime, es la aristocracia y el clero. Mientras que el masoquismo es ya burgués, es romántico y entonces se basa en el contrato. El contrato masoquista es el contrato por el cual la víctima, el que firma el contrato, otorga poder al amo, normalmente al ama, a que le haga una serie de cosas de forma absolutamente detallada, no más, no menos. Es decir, ahí hay una especie de contrato entre dos individuos. Hay el antiguo régimen precapitalista, preburgués, o protoburgués, en última instancia, clero y, y, y nobleza, aristocracia, en Sade, la burguesía romántica, esteticista, masón. El superyo y la identificación en el sadismo, el yo y la idealización en el masoquismo. Hay una identificación con el padre de la horda, con el padre asesino, y en cambio en el otro lado hay una idealización de la madre. Hay diferentes formas de sexualización y de resexualización, en uno más a nivel de la teoría y en el otro más a nivel de la estética, y por último, la diferencia radical entre la apatía sádica y la frialdad masoquista. Cuando uno lee estas novelas, lo que se nota, bueno, ya lo dijo Roland Barthes también, hay una apatía sadiana. El sádico hace el mal, pero digamos, desde la apatía, desde la falta de goce, no se implica en el mal, no goza con el mal, no se, digamos, se regocija con el mal. Y también la frialdad masoquista. El masoquista es frío, pero hay una distinción entre esa frialdad ya romántica, por romántica, y esa apatía de el noble, ¿no? Bien, esta sería la primera línea, la línea sadiana. La segunda, el satanismo. Ahí está Blake, William Blake, eh, está Milton, El paraíso perdido, está la escuela satánica, Byron, Shelley, Keats. Ahí se ve en el origen de Frankenstein. Es una unión, una relación donde está Byron, donde está Shelley, donde está Mary Shelley, su mujer, en un lago y ahí recreado, por cierto, en una también película absolutamente maravillosa por Gonzalo Suárez, ¿no? Ahí en la recreación de la novela de Frankenstein, de Mary Shelley, es también una idea de reclusión en la cual cada uno se dedica a escribir. Y ahí escribieron, ahí en esa reclusión pues surgieron elementos importantes, ¿no? De vampirismo, del propio Byron, ¿no?
de Apollodori, que luego se la apropia Byron, y de Frankenstein, ¿no? De los monstruos. Es una relectura sobre monstruos. Bueno, pero lo importante es esa escuela satanista. Hay una especie de recuperación de ese Dios, ese hombre prometeico que se identifica con Satán como el que se opone a Dios, ¿no? Hay una especie de recuperación y que la hace también Baudelaire, ¿no? Sus flores del mal, es decir, en última instancia, esa recuperación de la dimensión humana del antropocentrismo frente al teocentrismo. Es una especie de sustitución del teocentrismo por el antropocentrismo. Lo más grande es el hombre en su versión prometeica. La recuperación del diablo frente a Dios, por ejemplo, en Baudelaire, es símbolo de la postulación de un nuevo humanismo que rechaza el teocentrismo cristiano, cuya noción de bien sería la rechazada como mal por la tradición. Satanismo y humanismo ateo y revolucionario, ¿no? Esto, aquí yo lo analizo, en cambio, la crítica que hace Dostoyevsky en su obra Los demonios, de este humanismo ateo y antropocéntrico, antiteocéntrico, ¿no? De esa idea de el hombre que se convierte en Dios, ¿no? Con la idea esa de si Dios no existe, yo sería Dios, todo estaría permitido. Y como ellos parten de una concepción atea, pues no existe, entonces les está permitido todo, ¿no? La muerte ajena y la muerte propia, incluso la defensa del suicidio, ¿no? Aquí Kirillov, uno de los revolucionarios, el protagonista de la obra de los demonios, presenta su libertad frente a Dios y dice, la forma esta de convertirme en Dios es suicidarme, ¿no? Dice, si no hay Dios, entonces yo soy Dios. Si Dios existe, todo esto es su voluntad y yo no puedo hacer nada contra su voluntad. Si no existe, todo es mi voluntad y estoy obligado a poner de manifiesto mi voluntad. Me mato para probar mi insumisión y mi nueva y terrible libertad. Es muy interesante cómo esta idea, esta contraposición entre teísmo y antropocentrismo se ve en los revolucionarios rusos, en los terroristas rusos, ¿no? Lukács retoma sus análisis de los años 20 frente al el bolchevismo como moral, cuando él hace una reflexión de cómo puede haber una ética marxista o marxiana, ¿no? De inspiración marxista socialista, bolchevismo como moral y otros trabajos de los años 20, interesantes, recogidas, por cierto, Virgilio Zapatero en una maravillosa, excelente antología de socialismo, de ética y socialismo y marxismo. Bueno, pues ahí, claro, hay una contradicción que retoma Lukács del terrorista, que eran cristianos ortodoxos, y que ponen una bomba para matar al zar o matar a un noble, ¿no? Claro, ellos, por un lado, piensan que hacen mal, es decir, matando hacen mal, que se van a condenar, pero que al mismo tiempo han sido puestos en esa tesitura por el propio Dios, ¿no? Lukács retoma y pone en la boca de algún terrorista de estos la famosa frase de la Judith de Lebel, ¿no? La idea de Hebel. Eh, ¿Qué voy a hacer yo si Dios ha puesto el pecado en mi camino? La Judith es lo mismo, corta la cabeza a Holofernes, con lo cual hace un mal, pero lo hace para liberar al pueblo judío. Los rusos, los terroristas rusos hacían lo mismo, ponían bombas, mataban, sabían que esto les condenaba la condenación, pero lo hacían por el bien de la libertad y además porque pensaban, se lo había dicho Dios, es decir, esa contraposición que hemos visto en Kirillov, ¿no? De por un lado entrega absoluta a la voluntad de Dios y al mismo tiempo afirmación del antropocentrismo frente a Dios. Bien,
es importante toda esta reflexión, ¿no? O sea, primero sadismo, segundo satanismo, Baudelaire, Byron, tercer punto la transgresión como principio, sobre todo en dos autores franceses que en los años, a partir de los años 20, años 30, años de surgimiento del surrealismo, retoman esto. Retoman la idea de transgresión como principio. Bataille, George Bataille y Klosowski. Ellos, Bataille, ahí también hay una reconstrucción en los años 30, hay la construcción del Colegio de Sociología, hay una especie de incluso de una constitución de una sociedad secreta que se metió en por unas aguas muy peligrosas, ¿no? Una especie de recuperación de la violencia, de la tortura, del asesinato ritual, como se ve en las obras de Bataille de esta época, ¿no? La recuperación, los asesinatos, las ejecuciones rituales de los chinos, por ejemplo, de algunas culturas primitivas, ¿no? Hay una especie como de culto morboso a la muerte, a la transgresión, al sexo, como se ve en sus novelas, ¿no? Madame Esguarda, Madame Esbarda, o la historia del ojo, ¿no? Que por cierto tiene una parte que pasa aquí en España, ¿no? Donde el asesinato, la mutilación y la transgresión, el sacrilegio, la transgresión sexual en la línea de Sade se sigue manteniendo. Es decir, y todo eso en un marco de concepción antropológica de lo que él llamaba de una economía de la abundancia, una economía de la transgresión, una economía del gasto continuo, ¿no? Es decir, frente a una concepción de la economía desde el punto de vista capitalista como aplicaciones de medios finitos para fines finitos en un concepto de escasez, Gabriel, que diga Bataille, como luego hará Marcel Mauss en el ensayo sobre el don, y esto llega hasta Levi-Strauss, recuperan otros modelos de cultura y de intercambio económico, de economía, basado, por ejemplo, en el Pollack como economías del consumo improductivo, ¿no? Una especie y del don, economía como del don, ¿no? El Pollack eran fiestas rituales gigantescas que hacían los ricos, en los cuales se invitaba a todo el mundo y se le daba gratis lo que se había venido acumulando los meses anteriores de animales y de vegetales, pescados, etcétera. Hay una especie de gasto improductivo. Ahora bien, claro, eso se basaba ese don se basaba en la reciprocidad. Los demás nobles quedaban obligados a hacer fiestas paralelas, con lo cual lo que era una especie de inversión. Yo os hago ahora un regalo y dentro de unos meses me volverá por el otro sitio. Es decir, una especie de economía indirecta, de economía basada en el don, de economía basada además la idea de que no estamos en una situación de emergencia y de escasez, una especie de superpoblación y de sobreproducción. Bien, pues todo este tipo de gasto improductivo que Bataille veía en la transgresión sexual o en la transgresión económica, en el Pollack, o incluso en la transgresión más transgresiva, es decir, en el asesinato, ya digo, esas cosas un poco turbias que tuvieron como una asociación incluso secreta en los años 20-30, ¿no? Los años del nazismo, los años del coqueteo con Carl Smith y con el nazismo inicial, bueno, pues se ve esa especie de apoyo transgresivo, en última instancia de corte hegeliano, negativista, se ve en la obra de Bataille. Y luego lo retoma Klosowski también. Lo que pasa es que Klosowski lo hace más en un modelo de tipo sus novelas, ¿no? Roberta Sexual, Las leyes de la hospitalidad. En cierto sentido, bueno, pues es también la idea de esa economía
del don, ¿no? En las leyes de la hospitalidad se entiende la entrega del dueño de la casa, de su mujer, a sus amigos, las leyes de la hospitalidad, ¿no? La idea del don, etcétera, ¿no? Es decir, hay una especie como de perversión. Klosowski era un perverso, ¿no? En sus novelas, en sus dibujos, ¿no? Luego se recuperan en Baltuís, que al fin y al cabo son familiares, ¿no? Es una especie de cultura de la transgresión, pero el problema de este tipo de la transgresión, podemos decir ya para casi ir acabando, desde una crítica más nietzscheana, más deleuziana, por eso Deleuze nunca estuvo en esa línea, ¿no? Venía a decir que en última instancia, exactamente igual que el satanismo, exactamente igual que el SADE, estos cultos transgresivos lo que hacían en realidad era dar valor a lo que querían criticar, ¿no? Es decir, que si yo intento hacer un sacrilegio, por ejemplo, haciendo el amor, fornicando en una iglesia, lo que hago es reconocer el carácter sagrado de la iglesia. Es decir, que para Deleuze, y por eso no le gustó nunca esto de la transgresión al romper la ley lo que hace es mantenerla en su valor y reconocerle su valor. Él utiliza más mecanismos más de tipo nietzscheano, más de tipo lateral, ¿no? No transgredir porque eso refuerza la ley, sino obviar, dar de lado, no atacar de frente, sino crear cosas que lo sustituyan, no intentar transgredir la ley que la refuerza, sino subvertirla, hacer una subversión, ¿no? Por eso él es más masoquista que sadiano, ¿no? Frente a la transgresión sadiana, que lo que hace es mantener la ley, solo que cambiando donde está el bien es el mal, es decir, el Dios todopoderoso convertido en demonio todopoderoso, pero manteniendo lo mismo, pues más en la línea de salida lateral, salida subversiva, salida masoquista, esto de, de, de Deleuze, ¿no? Bueno, pues lo dejaríamos aquí, esta concepción positiva del mal que se une a la concepción metafísica que habíamos hecho en la primera charla de esta unidad didáctica, a la concepción ético-política, religiosa, económica en la segunda charla, esta es la concepción positiva del mal como transgresión a partir de Sade, Bataille y Klosowski. Muchas gracias.